37 minutos van de las 5 de la tarde. Estamos con Amodio Pérez o Walter Correa. Las dos. O los dos. Los dos. ¿Durante cuánto tiempo fue Walter Correa? 40 y pico de años. Sigo siendo. Para España sigo siendo Walter Correa. ¿Usted cuando viaja a España viaja con ese pasaporte, no? Depende. Lo hago indistintamente. Por ejemplo, en plena pandemia, como Correa no estaba vacunado, Sí. como Amodio sí, entonces viajé con el pasaporte uruguayo. Qué increíble. Pero tengo los dos pasaportes. Bueno, para la gente que se está desayunando en este momento... Muy tarde. Muy tarde, ¿no? Sí. Pero hay gente que desayuna tarde y hay gente que despierta más tarde a la vida. Eso está bien. Y usted no sería el caso, quizás. Estamos con Amodio Pérez, que supo ser Walter Correa gracias a los militares. Exacto. Porque los militares le beneficiaron con 2 pasaportes falsos. Y por eso se escapó del país. No, me beneficiaron, no. Hicimos un trato. Ellos me propusieron un trato Sí. en mayo del año 1972, Sí. que yo no pude aceptar porque no tenía nada que ofrecer a cambio. Ujú. Y a partir del 15 de junio, que fue cuando Basen Alanis me comunicó que él ya se había hecho responsable de la caída de la cárcel, pero que el cabeza de turco era yo. Está hablando de la cárcel del pueblo. En la calle Juan Polier 1092, aquí cerquita. ¿Pasa por ahí a veces? A veces, ¿no? Sí. Incluso estuve visitándola, Ujú. junto con Esteban Perroni. Y bueno, entonces hicimos ese trato, yo les dije que sí, que aceptaba, porque me habían condenado a muerte por un hecho que yo no había cometido, ¿Cuál, por ejemplo? la caída de la cárcel. Ajá. Entonces no tenía más remedio que buscarme la vida y nada, llegamos a ese acuerdo, ordené la documentación que para ese momento para los militares era importante. ¿Ordenó la Nadie. documentación? ¿Qué tipo de documentación ordenó? Declaraciones, Ujú. eran declaraciones y donde... A ver, por lo que usted dice, yo entiendo que usted pactó con los militares. Sí, ellos me ofrecieron el pacto, yo en una primera instancia no tenía nada que ofrecer, Sí. nada que dar a cambio. ¿Cómo que no? Siendo, tenía. siendo un guerrillero No y tenía, si pacta ya- con los militares, No tenía, ya estaba todo... señalando, mostrando, ya tirando estaba- información. Ya estaba todo... Estaban las declaraciones de Liato, las declaraciones de Rosenkopf, Sí. de Pirisbude, de Basen, de Donato Marrero. Pirisbude ya había llegado a un acuerdo con los militares. Ujú. Ya estaba alojado en Boulevard Artigas y Palmar, en el Servicio de Información de Defensa. Y bueno, eso fue. ¿Y entonces por qué pactó? ¿Qué dio a cambio? Ordenar. Exactamente. Ordenar la información. Vamos a ver. El MLN había desperdigado por el interior del país Sí. a toda la militancia de Montevideo. ¿Por qué razón? Necesidades prácticas, o sea, no había locales aquí en Montevideo, entonces se los trasladó al interior. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente fue detenida. Entonces, un detenido en Paysandú, un detenido en Salto y un detenido en Rivera, por poner 3 ejemplos, Sí. conocían el mismo local, pero no habían sido detenidos el mismo día. Eran detenidos en días diferentes. Ujú. Pero los 3 coincidían en que conocían un local determinado, pongamos, la Rañaga XXXX, Sí. y señalaban ese local. Entonces, el de Paysandú, que tenía esa referencia, llamaba a su amigo S2 de una unidad en Montevideo y le decía, hay un procedimiento para hacer en la calle tal, número tal. Sí. Entonces, el que había recibido esa información iba y montaba un procedimiento. Ujú. A los 3 días, a los 15 días o al mes, un detenido en Rivera daba el mismo local Ajá. que ya había caído. O sea que usted le ordenó a los militares... Exactamente. Les hice
la limpia de los archivos que ellos tenían, que eran incapaces de organizar, porque, como decían ellos, la guerra se gana en la calle y nadie era capaz de sentarse a organizar los papeles. Bien. Entonces se mataban entre ellos. Estamos con Amodio Pérez. Amodio Pérez, ex guerrillero. Ex guerrillero. Exacto. ¿Cómo le podemos explicar a los chicos, a los niños, a los adolescentes y jóvenes que están escuchando, quién fue usted? Usted fue un ex guerrillero que un día se despertó y dijo, quiero ganar el poder por la vía armada. No, en ese entonces era guerrillero. Ex fui después. Claro, claro. En ese momento mi aspiración era hacer la revolución en el Uruguay. Entendíamos. Pero ¿de dónde nace ese espíritu de hacer la revolución en Uruguay? Amodio Pérez, estamos hablando de 1963, 64. 63, 64. Claro. El Uruguay vivía un momento de mucha paz. 63, 64. Relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que había muchas movilizaciones sociales. Bien, que pero, habían sucedido. ¿pero se vivía mal? Mejor que ahora. La verdad que mejor que ahora. Lo que pasa es que para aquellos momentos la situación era muy mala. No. Estábamos acostumbrados a una situación mejor. Sí. Entonces el Uruguay se iba desbarrancando. Pero se iba desbarrancando desde la cabeza de ustedes, la cabecita de ustedes. No, la propia gente que... ¿A ustedes los enfermó la Revolución Cubana? No nos enfermó, nos influyó. Pero negativamente. No, en ese momento favorablemente, porque lo que queríamos hacer era la revolución. O sea, ustedes dijeron, en Cuba lograron la revolución con las armas, hagamos lo mismo acá. Exacto. O sea, mal de la cabeza. En ese momento no, pensábamos así. Claro. Estábamos metidos en una situación política y social que nos llevó a pensar eso. ¿Política en qué sentido en los años 63, 64? Que la única salida que había para cambiar la sociedad era la lucha armada, porque entendíamos que por la vía electoral en la cual no creíamos, no íbamos a llegar nunca. No eran demócratas. No, no, exactamente. A ver, cuando yo le hablo a usted, también me imagino a Rosenkopf de un lado y a Eleuterio Fernández Huidobro del otro, ¿no? Que eran... estábamos los tres en el mismo lado. Claro, pero mientras hablo con usted, los imagino a los tres juntos, porque eran el ejecutivo del MLN. Nunca estuvimos los tres juntos. Ajá, pero eran los cerebritos. En distintos momentos, sí, ocupamos los lugares de dirección, pero en distintos momentos. ¿Usted es consciente del daño que le hizo al Uruguay y a la gente? Sí. ¿Está arrepentido? Por supuesto, ya lo dije muchas veces. ¿Y usted cree que Rosenkopf está arrepentido? Preguntáselo a él. ¿Y el ñato Huidobro habrá estado arrepentido en su momento? Yo creo que sí, el ñato yo creo que se arrepintió. Lo que pasa es que él estaba en una posición política en ese momento, sí, que le era más rentable desde el punto de vista político mantener una cierta posición de equidistancia, digamos. El MLN nunca hizo la autocrítica. Como el Frente Amplio en los últimos 15 años de gobierno. Sí, porque en buena medida la forma de actuar y de pensar es la misma. ¿Usted cree que la forma de actuar y de pensar del Frente Amplio hoy es la misma que tuvo el MLN antes, pero sin armas? De falta de... No, creo de falta de autocrítica. Ah, claro. En la falta de autocrítica. Ah, bien. Vale aclararlo. ¿Qué sintió cuando murió Huidobro? Prácticamente nada. Era una muerte anunciada. Yo estuve él se enfrentó a mí. Le dijo que usted es un muerto que camina. Sí, lo dijo, pero ya ves, el que está muerto es él y yo sigo caminando, destapando las verdades. Bien, es muy fuerte escucharlo. ¿Por qué? No, está bien, pero no hay que respetar la muerte de la gente. Sí, que uno... y sí, yo la respeto, ¿qué vamos a hacer? Yo también me voy a morir. Claro, pero no deja de recordar que Huidobro
lo señaló a usted como un traidor. Sí, Ujú. sí, pero... Como un muerto que camina que va a ir al Exacto. infierno. Sí, sí, sí. Mujica también dice lo mismo de usted. Sí, porque el Mujica es un personaje creado por el ñato. Entonces repite lo mismo que dijo el ñato, lo repite el Pepe. ¿Usted cuando dice es un personaje lo está bastardeando? ¿Es una manera irónica de decir que... No, no, irónica no, lo No. digo claramente, Ajá. sin ironía ninguna. ¿Quién es Mujica? Un payaso. Es un gran actor Ujú. que creó un personaje que es el Pepe Sí. y que lo mantiene, lo ejecuta perfectamente. ¿Y por qué la gente cree ese personaje? ¿Qué tiene de veraz? De veras no tiene nada. Lo que pasa es que ha tenido mucha prensa favorable, mucho apoyo internacional, Sí. de gente que no lo conoce, Ujú. periodistas españoles, por ejemplo, que no tienen la más puñetera idea de la situación en el Uruguay y que hablan de Mujica poco menos que como si fuera el Dalai Lama Ujú. o el Salvador del mundo. Y en vez del Dalai Lama está más cerca de ser qué tipo de personaje, Mujica. Si lo comparamos con alguien del mundo. Con Al Capone. ¿Al Capone? Sí, ¿Un gángster? sí, claro. Es que es un gángster. Pero un gángster roba, Sí, y Mujica robó. mata. Más que robar, él consiguió que gente robara para él y que matara para él. Ujú. Mujica mató también, No, ¿no? no, Bien. Mujica mandó matar para él. exacto. Ujú. Pero cuando usted dice es un payaso, ¿en qué se basa? En que lo conozco. Ujú. ¿Hay alguna sustancia detrás de toda la palabrería de Mujica? ¿Se saca algo en limpio? ¿Mujica ha hecho algo por cambiar mínimamente la situación del Uruguay? ¿Usted cree que fue el peor presidente que tuvo la historia del Uruguay? Yo y Mujica? muchos, Ajá. pero yo también lo creo. Ujú. Mujica dice que usted es un traidor, también que Bah. se ha ganado el noveno círculo del infierno. de Porque Dante. repite lo del ñato. Ujú, Pero me tiene sin cuidado lo que piense Mujica. ujú. Yo estoy dando mi verdad. ¿Nunca se lo encontró? No, ¿Nunca lo llamó por teléfono? no. ¿Para qué? Bueno, no sé, fueron compañeros de ruta Sí, sí, con, sí. con las armas. Sí, sí, fuimos compañeros de ruta a tal punto que cuando Alicia Rey se entregó para salvarlo, a él, Está hablando de su pareja, a Alicia Rey Morales, Alicia Rey Morales. la negra Mercedes, Bien. se entregó en los caños de Positos para salvarlo a él y a los que huían con él. Él me abrazó llorando y me ¿Mujica? dijo, Mujica, Ujú. y me dijo, la negra se entregó para salvarnos. Y lloraba. Usted dice que su pareja, Ujú, que estuvo también vinculada obviamente al MLN, por supuesto. ¿se entregó ella para salvar a Mujica? Para salvar a Mujica, No cualquiera hace a eso. Carlos, sí, además lo hizo al día siguiente de la muerte de los 4 soldados. 14 de abril, No, 19 de mayo. 19 de mayo. Bien. Hay que entregarse al día Cuando siguiente. dice a la los mu- caños de Positos, ¿a qué se refería? Las cloacas de... Habíamos subido de un ¿Su local. pareja estaba en una cloaca escondida? No, estábamos en un local en la calle Manuel Aedo. Ujú. Llegó una camioneta que yo creí que era de la Marina, pero con los años, creo que fue el año pasado, me enteré que había sido la Fuerza Aérea, porque un militar que participó en el procedimiento me lo dijo. Ujú. Y no, fuimos nosotros, la Fuerza Aérea. Entonces huimos por la conexión que había con la cloaca. Ujú. Y yo lo conduje al grupo que era Alicia, Pepe Mujica, Carlos Rodríguez Ducó, Rodolfo Wolf, la hija de la dueña de casa, que yo entonces no sabía cómo se llamaba, hoy sé que se llama Gracia o Graciela Dri, que vive en Suecia, y el otro era yo. Yo los conduje en sentido contrario a la fuga que habíamos... De Punta De Carretas. Punta Carreta, la última, los conduje en sentido contrario y llegamos a Positos. Ahí en Positos Alicia salía de una fractura muy, muy fea que había tenido, venía muy mal físicamente, las manos en carne viva prácticamente, las rodillas igual,
porque no podía andar, una fractura muy fea en la pierna derecha. Y entonces salimos dos, Wolf y yo, a conseguir ayuda del exterior. Y en ese momento, por la misma boca de cloaca, de boca de tormenta, que salimos Wolf y yo, entró la policía. Escuchó voces, empezó a los tiros, hirió a la compañera esta, a Graciela Dri, y Alicia le dijo a Mujica, váyanse ustedes, yo me entrego. Porque ella consideró en ese momento que era un lastre para los compañeros. Y así se entregó. Y exactamente. Cuando y el usted... Pepe Mujica permitió que luego el MLN, en vez de reconocer ese hecho, la tratara de cobarde, que se había entregado por cobardía. Por eso yo al Pepe esa no se la perdonaré jamás. Es un lío de polleras. No, de polleras no. No, es un lío de honestidad, de moral. Ahora, usted dice que está arrepentido de haber sido de haber sido guerrillero. Exacto. ¿Mujica estará arrepentido? ¿Siente eso? Bueno, sí. Hace poco dijo que... Pepe dice una cosa y dice la otra, o sea que Sí, bueno, él es muy mismo. difícil. Ajá. Es muy difícil saber. ¿Él vio la película La noche de los 12 años? No. En esa película creo que dice que no hay nada más lindo que entrar a un banco con una 45 en la mano. Yo creo que no es en esa. Ajá. No la vi, pero creo que Bueno, no es en esa. puede ser creo que es la de Kusturica. Es la de Kusturica, tiene razón. Bueno, está enterado, por lo menos. Ah, enterado estoy. Claro, sí. Enterado estoy. ¿Cuándo fue la última vez que agarró un arma? Pues debe haber sido por ahí, el 16, 17 de mayo del 2023. ¿Del 2023? No. De 1972. ¡La semana pasada! Del 2000. ¡Deténganlo! Me equivoqué. No, está bien, está bien. Me pone nervioso. No, está bien, está bien. Tome agua, tome agua. ¿Nunca más tocó un arma? No. ¿En España no tuvo un arma en la mano nunca? No. Yo era de los clandestinos que andaba por la calle desarmado. ¿Pero usted mató? No maté a nadie. ¿No cometió homicidio? Digamos que Ahora parece soy que coautor. ninguno... No, yo admito. Soy coautor. Yo admito Sí. que fui autor intelectual de la ejecución de Morán Charquero, por ejemplo. Es la ¿Ustedes única. se reunían el MLN y levantaban la voz y votaban, la mano mejor dicho, y votaban a ver a quién asesinaban? En ese momento entendíamos que era una muerte justa. Por ejemplo, eliminar a un torturador como era Morán Charquero, entendimos que la única forma que teníamos de evitar que se siguiera torturando era eliminando al torturador, para que sirviera de ejemplo. De hecho, en la jefatura no se tocaba a nadie. ¿Usted fue torturado? No. ¿Mujica? Fui, digamos, presionado psicológicamente, pero tortura física no. ¿Y Mujica? Yo creo que sí. ¿Mujica fue torturado? Sí, pero mucho más adelante. Porque usted en su momento lo trataba de mentiroso a Mujica, diciendo que no había sido torturado. No, el que lo trató de mentiroso más que yo fue Marenales. Marenales trató de mentiroso porque lo dice en el libro que le escribió Márquez Achino. Dice, fulanito no fue torturado, el Pepe no fue torturado, Rosenkopf no fue torturado. Es Marenales el que dice eso. Yo lo que digo es que mienten en toda esa leyenda trágica que es de las memorias del calabozo, de la película de La noche de los 12 años. Eso sí sabemos que no ha sido de la forma en que ellos lo han contado. Eso sí. Hay testigos además. ¿Qué recuerda de la toma de Pando, Amodio Pérez? No es para reírse. No es para reírse. No, lo que pasa es que yo soy así, me sonrío cuando tengo dificultades para recordar muchas cosas al mismo tiempo. Okay. Porque recuerdo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué recuerda de la toma de Pando? Bueno, por ejemplo, que se nos hizo tarde, que
que no pudimos conseguir la moto que necesitábamos. Está bien, pero más allá de los hechos puntuales, anecdóticos... Y bueno, eso es lo que me acuerdo. Pero recuerda que hubo muertos de los dos lados. Sí, Y claro. que cruzaba a alguien y lo mataron. Sí, fue una bala perdida. ¿Está arrepentido de eso también? Sí, sí, ya se lo ¿Pidió dije. perdón? Yo sí, se lo dije a Burgueño. Porque... Lo que pasa es que no está probado de dónde salió la bala, Ajá. si de un arma policial o de un arma del MLN. Hay parte... Lo que está claro Sí. es que si el MLN no hubiera ido a Pando, ese muerto no se habría producido. Eso está clarísimo. Ujú. Y es lo que yo le he dicho a Burgueño, hijo Claro. del muerto ese día. ¿La toma de Pando es un hecho que le da vergüenza? Hoy sí, porque estoy arrepentido como dice Nieto, la guerrilla innecesaria, ¿no? Ujú. Pero Ay, en pero- aquel momento no. Está bien, pero hoy día el MPP sigue celebrando, conmemorando la toma de Pando. Sí, sí, bueno, eso ¿Es insólito eso? Bueno, ¿Es apología del delito? yo creo que sí. ¿Le debería dar vergüenza al MPP tener a la toma de Pando como un hecho Sí, yo creo que del sí. cual se vanaglorian? Estoy convencido que sí, pero allá ellos. A mí me reclamaron autocrítica cuando yo vine, sus colegas, muchos de ellos, me reclamaban, sí, está todo muy bien, pero autocrítica. Y yo en ese momento, que estaba siendo sometido a un proceso que era una pantochada, tenía otras preocupaciones que hacer la autocrítica. En ese momento tenía que defenderme de la situación en la que estaba. Entonces yo he hecho autocrítica. Me la han pedido y yo la he hecho públicamente. Incluso un colega suyo, Alfredo García, publicó en Voces en agosto del año 1972 una foto mía que agarra toda la tapa del semanario Voces, Sí. y debajo dice: me arrepiento de haber sido Tupamaro. O sea que está clarísimo, lo he dicho muchísimas veces. Nadie me lo ha reconocido, Bueno, que soy uno de los únicos que se ha arrepentido. ujú. ¿Qué espera Mujica para de contar la verdad? No sé. Es que Mujica es un mentiroso contumaz. Entonces, si Mujica contara la verdad, toda esa aureola de santo laico que tiene se vendría abajo. Usted tenía a su pareja en el MLN. Sí, Él también tenía a su pareja Lucía Topolansky en el MNN. sí, pero La tronca. sí. Pero no es Lucía tuvo otro compañero que fue mucho más duradero, digamos, que fue Armando Blanco Catras. Y bueno, a la muerte de Catras se ve que se encontraron Lucía y el Pepe, y como dice el Pepe, estábamos los dos solos pero el Pepe tuvo varias compañeras antes de Lucía. Usted dice y contó recién que su pareja se entregó para salvar al Pepe, liberarlo, ¿no? Sí. Que se escape. ¿Es cierto que Lucía Topolansky fue quien entregó a Mujica? Sí, sí, está dicho, reconocido y consta en actas, digamos. Ujú. ¿Cómo era vivir en esa organización donde era un caos total? No, Quizás no total, pero era... fue un caos total a partir del 14 de abril. Ujú. Antes del 14 de abril era, digamos, una situación irregular. 1972. Sí, era una situación irregular, pero yo por ejemplo llevaba clandestino desde el año 66 y para mí era la vida normal. Estaba tan habituado a eso. ¿Tenía hermanos usted? Sí, tiene hermanos. Sí, sí, tengo. Mm. ¿Y sus papás qué decían? Bueno, lógicamente al principio se dolieron mucho, pero después... Bueno, no entiendo, ¿qué le pasa a un chico? Usted vivía en una familia normal, como cualquier familia uruguaya. Sí, Es nivel socioeconómico, clase media baja. clase media baja, pero honrados, Sí, señor. trabajadores. Sí. ¿Su padre en qué trabajaba?
junto conmigo artes gráficas. Ajá, en artes gráficas. Y su mamá me imagino que era ama de casa. Exactamente. La ¿Y su mejor madre? raviolera Sí. que te puedas imaginar. ¿Y usted cambió los ravioles de su madre de los domingos Por el, por un arma? no, lo cambié por el ensopado que comíamos en los ranchos que habitábamos. Pero si pudiera volver el tiempo atrás, no lo volvería a hacer. No, lo que pasa es que, lógicamente, hay que experimentar en cabeza propia para saber cuánto te equivocas en algo, ¿no? Claro, pero Yo- ¿cómo le apareció el MLN en su vida? ¿Cómo, Fue un proceso, Ajá. fue un proceso. Militancia sindical, militancia política, Partido Socialista. Partido Socialista, Sindicato de Artes Gráficas. Ujú. Después surge el coordinador, empezamos a hablar de la Revolución Cubana, de la situación del apoyo a los cañeros de Artigas. Hablando, perdóneme que le corte, la Revolución Cubana. Mm. ¿Por qué no le hicieron caso al Che Guevara? Es que el Che Guevara dice otra cosa. El Che Guevara vino al Paraninfo. El y Che dijo- Guevara, yo Sí. ayer leí el discurso, no, la parte en que Él recomienda que en este país tan pequeño... mientras se pueda, dice. Ah, pero ustedes toman la iniciativa de... ya no se puede más. Claro, es que Pero el tomamos... Che Guevara no recomendó no ir a las armas. No. Ah, bueno. No, yo tengo la... No. Lo que pasa es que ustedes conocen... Nadie leyó el discurso completo del Che. Ujú. Yo lo tengo. Si quiere se lo envío por correo. Lo tengo ahí. Ahora después se lo muestro. Bueno. Entonces, el Che dice muchas cosas. Lo primero que dice es que que él está ahí por un compromiso con el presidente Aedo, que era presidente del Consejo, y que le va a pedir a los presentes que no haya acontecimientos violentos Sí. una vez que termine el acto. Que no es necesario, además. Empieza diciendo ahí. Entonces dice muchísimas cosas. Pero luego, el Che Guevara, si se lee todo completo, se ve que entre líneas está diciendo otras cosas. Pero además, el Che era funcionario de un gobierno extranjero, en un país extranjero, Ujú. en un acto público, tolerado por las autoridades de ese país, y no va a decir públicamente lo que nos dijo en privado. Porque con el Che hubo gente que se reunió aquí en el Uruguay y que publicó en el año 2009 las palabras del Che que pronunció en esa reunión, donde dice que la oligarquía uruguaya no se ha podido desenmascarar en su totalidad Ujú. porque la izquierda ha conseguido algunos triunfos parciales. ¿Usted sigue pensando en la oligarquía y la lucha de clases y demás y todo eso? Yo creo que existe. Sí, existe. Yo creo que ¿Usted sí. cree que en el Uruguay, si hoy aparece un Amodio o un Ñato o un Rosenkopf o un Mujica para, luchar por la vía armada, ¿usted cree que hay gente que quiere... No, ¿No? no, Ujú. ¿Dónde está la bandera de los 33? no lo sé. ¿Quién la sacó? ¿Quién se la llevó? La OPR 33, ¿Está hablando del hermano de Tabaré Vázquez? el hermano de Tabaré Vázquez. ¿Por qué nadie le pregunta a Jorge Vázquez dónde está la bandera? No de los sé, 33? a mí me han preguntado cosas en las cuales nunca tuve nada que ver Sí. y sin embargo se sabe, Ujú. se sabe a quién. Hay un... Paula Barquet, una Periodista, periodista claro. del país, publicó un reportaje que se lo proporcioné yo Sí. a un señor, David Queiro, que trajo la bandera desde Buenos Aires, desde la Argentina, trajo la bandera de los 33, dijo dónde la dejó y a quién iba dirigida, ¿A quién iba dirigida? a Hugo Cores. Ujú. ¿eh? Y- Hugo Cores fue legislador. Exactamente, Ujú. la bandera venía dirigida a él. No se sabe si la bandera le llegó, porque en ese momento este hombre, Queiro, le perdió la pista Ujú. a la bandera. Pero la última referencia que tengo yo, y yo le conseguí la entrevista a Paula,
Queiro dijo eso, yo traje la bandera de la Argentina. Desde Buenos Aires al Uruguay. Desde la Argentina, no recuerdo si... Bien, desde Argentina desde al Uruguay. Argentina. Y que iba a nombre de Hugo Cores, que fue No legislador. iba, él sabía que la bandera iba, no Legislador venía del un Frente rótulo Amplio. a entregar a Hugo Sí. Cores, pero él sabía que la bandera era para... ¿Y cómo actúa Jorge Vázquez ahí? No lo sé, yo nunca estuve... No, me refiero a que él la hurtó. ¿Usted cree que él la robó? ¿Cómo fue No ese, sé, no sé. ese Yo procedimiento? tengo entendido que el cerebro, digamos, del robo fue Eber Mejías Collazo. Ujú. Es lo que a mí me ha llegado. Pero no lo puedo afirmar porque, bueno, nunca hablé con Mejías Collazo. Ujú. Lo conocí cuando era miembro del MLN y nada más. A usted lo entrenaron para manejar armas, ¿no? Me imagino. No, aprendí solo, ¿Solo? sí. Como todos. ¿Qué sintió la primera vez que mató? No maté a nadie, hombre, ya les dije. Ujú. No maté a nadie. ¿Y entonces por qué aprendió a manejar el arma? Por si tenía que defenderme. Y además, si ibas a asaltar un banco, tenías que llevar un elemento de intimidación. ¿Qué sintió la primera vez que asaltó un banco? La primera vez hice de campana, o sea que sentí nervios porque prácticamente el éxito del operativo dependía de que yo no me equivocara en dar una alarma apresurada, por ejemplo. Ujú. Después, cuando ya entré directamente en la operación, ¿Entraba al banco con el arma? no. Lo que pasa es que yo empecé a entrar cuando ya no era necesario sacar las armas. Entrabas al banco y decías... Agarrar la plata, el más vivo de todos. Decía, somos tupamaros, Sí. esto no pasa nada. Y en ese momento, como los bancarios estaban esperando que los asaltáramos, entonces entregaban toda la caja, Ujú. toda la caja menos la que ellos tenían escondida y que después se declaraba como robada, Ujú. ¿no? Porque nunca coincidieron las cantidades que se declaraban con las que efectivamente nos habíamos llevado. Bueno, Siempre era algunos, mucho menos. algunos dicen, usted dice que eran los propios empleados que se guardaban dinero. Exactamente. Hay muchos que dicen que el que se guardaba dinero era usted. No, claro, pero porque había esas diferencias. Pero eso lo dijeron a partir del año 72. Ujú. Eso empezó a pasar desde el año 65. Dentro de, para que quede claro, dentro del movimiento de Yo fui el liberación- administrador del dinero del MLN hasta el año 1972. Bien. Si yo me hubiera quedado con dinero, el MLN me hubiera pegado un tiro. Bueno, lo quisieron limpiar. Pero después por el tema de la cárcel del pueblo. Nunca se habló del tema de los dineros hasta que no me acusan por el tema de la cárcel. ¿Qué se siente tener un lingote de oro en las manos? No sé porque nunca lo tuve. Lo acusan de haberse llevado algún lingote de Mailos. No, yo lo que me llevé, porque me lo dio Sendic, me lo llevé a un local, Sendic el bebe, el padre. el Raúl Sendic Antonaccio. Mm. Fueron una cantidad de libras que no recuerdo, nunca supe qué cantidad, si eran 2.000, 3.000, 4.000 libras, nunca supe cuántas eran. Mailos. De Mailos, sí. Ujú. Me las dio para guardar en un berretín, en un escondrijo, que había en una chacra en Pando, en la cual habitaba yo. Hasta ahí fue y ahí las enterró. No llegué a enterrarlas porque llegué esa noche, había helada, yo dejé el Land Rover que tenía debajo de un árbol para que al día siguiente... ¿Tenía un Land Rover? Sí, claro. Opa. No cualquiera tiene un Land Rover. En esa época sí, Ah, era usado. claro. Lo compramos usado, lo hicimos reparar Ujú. y funcionaba. Teníamos amigos mecánicos, nos dejaban el coche en perfectas condiciones. ¿Lo robaban? No, este era comprado, Este era comprado. Ujú. con documentación falsa, pero era comprado. Ah, me quedo tranquilo. Está bien. Lógico. Claro. ¿Ustedes para robar un banco o para asaltar o para disparar, se drogaban? No, ¿para qué? En esa época no se usaba, no conocíamos la droga. Ujú. ¿Tomaban alcohol? No, ¿Trataban de no, yo- energizarse de alguna no. manera? Me imagino. Que de, yo sepa, o de no. quitarse de ambiente. que yo sepa no. Ujú. Lo hacían todo conscientemente. Sí, estábamos mentalizados para eso.
¿Cómo eran las noches después de asaltar un banco y llevarse un montón de guita? Y un- ¿Brindaban? No. ¿Festejaban? Que no, no, no. Todo eso son leyendas. No, no, pregunto, no sé. No, no, no. Pues, yo creo que se ha dicho cosas así, pero no, no. Nunca pasó. Nunca pasó. A usted lo acusan de traidor por la cárcel del pueblo. Sí. ¿Por qué? Cuéntele a la gente qué era la cárcel del pueblo. ¿Cómo? Cuéntele a la gente Eh, qué era la cárcel del pueblo. Pues la cárcel del pueblo era una casa de familia donde debajo del garaje se había hecho un agujero Ujú. sería 6 metros por 2, una cosa así, donde había 3 celdas de alambre con unos camastros y donde ahí se mantuvo secuestrado a personajes que el MLN en ese entonces consideraba miembros de la oligarquía o contrarios al pueblo uruguayo. Por ejemplo, Bueno, Pereira Reverbel, el más característico. ¿cuánto tiempo estuvo Pereira Reverbel allí? En la cárcel del pueblo, en la calle Juan Polié, tuvo casi un año, me parece. No recuerdo ¿Y exactamente. cómo era compartir la cotidianeidad con... Bueno, yo nunca estuve en ese momento con los presos, pero yo estuve en la cárcel hace poco, lo que queda de la cárcel del pueblo. Ahora se ha convertido en un museo. Sí, no es un museo. Una especie pero- de museo. Pero sí, ¿está de sí. acuerdo que se haya abierto al pueblo? Sí, yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Ujú. Ahora, también yo creo que debieron abrirse permitir que se visitaran las salas de tortura que ha habido en los cuarteles también. Lo que pasa es que esas salas de tortura ya no existen. ¿Cuál era la tortura más recurrente dentro de lo que vivía el MLN en ese choque con las Fuerzas Armadas? La sufrida por el MLN, por los presos del MLN, Sí. el submarino. Ujú. El meterse la cabeza cabeza en el agua. en un latón de agua, Sí, en un tanque. en un tanque. ¿Y ustedes cuál era la tortura más recurrente dentro de la cárcel del pueblo? Tenerlo secuestrado sin saber en qué momento lo ibas a liberar. Yo creo que eso era, ¿La tortura psicológica es peor que la física? en algunos casos sí. Incluso yo tengo... ¿Lo torturaban hablándole de la familia, por ejemplo, que se le muere la gente o que no sabe? Eso pasó una sola vez, que yo sepa. Pasó una vez con Pellegrini y Gianpietro, y cuando yo le fui a comunicar que lo íbamos a liberar, él me planteó unas quejas del tratamiento que había recibido por parte de los carceleros, Ujú. y bueno, yo en ese momento le dije que tomaríamos medidas, que se quedara tranquilo, que iba a ser liberado, y después nunca más supe de tortura psicológica en cuanto al detenido. Incluso se ha dicho de Bardesio, que Bardesio declaró bajo presión, pero eso es falso. Bardesio declaró todo lo que declaró sobre el escuadrón y demás, porque él sabía que era la garantía que tenía para salir libre. Entonces dijo libremente lo que sabía. Bueno, usted también salió libre. Sí. Usted pactó con los militares. Sí, sí, ya lo he dicho. Claro. Los otros también pactaron cosas y no lo dicen. ¿Quién es Mujica? Mujica, Huidobro. Ñato, todos, Rosenkopf, ¿Qué? todos pactaron cosas. ¿Qué cosas pactaron Mujica, Huidobro y Rosenko? El silencio. Ujú. ¿A cambio de qué? De que el MLN no iba a reclamar por sus muertos y por sus torturados. Ujú. O sea, Mujica hoy sabe cosas que son secretos que nunca jamás dijo. Sí, él tiene que saber primero qué gente delató él y qué gente delataron los otros. ¿Mujica delató gente? Pero sí, es lógico, bajo tortura o sin tortura, Ajá. pero toda la gente dio información a los militares. Ujú. ¿Eh? Lo que pasa es que no lo reconocen. Le echaron la culpa de la derrota a 2 o 3 que fuimos calificados como traidores, y ellos se lavaron las manos. ¿Huidobro por qué agarró el Ministerio de Defensa? ¿Por algo en particular?
¿Para Porque- mantener secretos? Yo creo que Huidobro, ministro de Defensa, era una garantía de las dos cosas, de que se iba a mantener el pacto, de que el MLN no iba a reclamar por sus muertos. De hecho, los que reclaman son miembros del PVP, el Partido de la Victoria del Pueblo, Ujú. y gente del Partido Comunista. El MLN no reclama por ninguno. O sea, el MLN ha cumplido de la misma forma que cumplieron los militares, en no decir fulanito, menganito, dijo esto y dijo esto. ¿El pueblo no se da cuenta de eso? Yo creo que no, porque vive en una nube de versiones contradictorias que nadie se ha preocupado de ponerlas negro sobre blanco. Ujú. Incluso los propios historiadores han faltado a su deber como historiadores, que no han visto contradicciones flagrantes que hay en los libros que se han publicado acerca del MLN. Ahora vamos a hablar de los libros y también de los libros, los textos de estudio. Pero hablando de Mujica, presidente, Huidobro, ministro de Defensa, el pacto entre tupamaros y militares, Ujú. ¿por qué en 15 años no se encontraron tantos desaparecidos? O pocos, o casi ninguno. Mi opinión personal es que ya no están. ¿Qué quiere decir al respecto? Que se desenterraron y se hicieron desaparecer los restos. Es mi opinión personal. Por parte de las Fuerzas Por parte Armadas, del ejército. militares, Exactamente. Por eso, para que no se encuentren. exactamente. Ajá. Es que eso es lo que tendrían que decir de una vez por todas, reconocer que la operación Zanahoria existió, Ujú. que se desenterraron los cuerpos y que se hicieron desaparecer. Lo que pasa que es tan... ¿Esto traería paz? Dentro de lo horrible que es, ¿no? Yo creo que no sí. se me Yo malinterprete. creo que sí, pero Es un- dentro de muchos años. ¿Se tienen que morir todos, como dijo Mujica? Yo creo que tiene que pasar un tiempo prudencial, porque si se sabe que todos estos años se pudo haber dicho que los cuerpos ya no están, que toda esa parafernalia que se monta con las excavaciones es inútil, porque no van a aparecer. En mi opinión personal, puedo estar equivocado, Ujú. pero hablando con unos y con otros, pues yo llego a esa conclusión. ¿Es un negocio también el tema de los desaparecidos? Para alguna gente sí, ¿Para usted? para mí no. Ujú. ¿Algunos lo toman como negocio? ¿No se ha abusado? Yo, en la medida que esas organizaciones... Me refiero a los abusos de indemnizaciones, ¿no? Sí, abuso de indemnizaciones. Hubo gente que cobró indemnizaciones que en puridad no debió cobrarlas. Porque, yo qué sé, yo entiendo que un militante sindical que fue despedido por su militancia sindical, que era una militancia legal, Ujú. que se le haya indemnizado, que se le haya reconocido esos años para la jubilación y todo lo demás, me parece lógico. Ujú. Ahora, en el caso de quienes violentamos la Constitución, violamos todas las leyes, secuestramos, asaltamos bancos y todo lo demás, se nos indemnice por eso, yo creo que no es correcto. O sea, es incluso peor de lo que se ha vivido, ¿no? Porque es... Yo no sé si es peor o no, yo digo lo que yo pienso. ¿Y qué Yo, opina? de hecho, yo no cobré nunca Ujú. la pensión. ¿Y qué opina de las indemnizaciones de las víctimas de la guerrilla? Que si se indemnizó a uno, lo lógico es que se indemnice a los otros. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ujú. ¿Y está de acuerdo con elevar la prisión domiciliaria, con bajar la prisión domiciliaria a 70 años? Sí, pero en todo, no solo en general, Sí, claro. en general. Yo creo que está vigente en muchos países. A partir de los 70 años Ujú. es prisión domiciliaria o prisión vigilada, no sé cómo es que se llama. ¿Cree que este proyecto de ley o esto que, No, lo que es pasa- producto yo- para defender a los exmilitares que están
Domingo Arena. Yo creo que uno de los beneficiados son ellos, serían ellos, lógicamente. Lo que pasa es que yo creo que lo que debe discutirse realmente es si los que están presos están bien procesados o no, que es distinto. Yo creo que se los ha procesado violando el Estado de Derecho, por lo tanto yo entiendo que están mal procesados. Independientemente de los delitos que hayan podido cometer. Yo no digo que los delitos no se cometieron, digo que se les prometió impunidad en el Pacto del Club Naval, y digo que los delitos, cuando el Uruguay firma el Pacto de Roma, que cometieron, fueron cometidos con anterioridad a la firma del Tratado de Roma, por lo tanto no se puede aplicar la ley con retroactividad. Esa es mi posición. ¿Qué opina de los textos de historia, los libros de estudio que quizás tienen un sesgo a la hora de educar a los chicos de hoy? ¿Es así? ¿Cree eso? Si existen, yo no he visto nunca ninguno. Para ser sincero, tengo que decir que lo único que conozco en ese sentido es un libro que se editó en Francia. Ah, bien, pero hay un relato que es mentira. Sí, me han dicho que sí, que se dice que el MLN nació para combatir la dictadura. Y eso es falso. Absolutamente falso. El MLN nació para hacer la revolución en el Uruguay. Cuando la dictadura se implantó en el Uruguay, el MLN ya no existía. Había sido derrotado. Estaba desarticulado. Exactamente. ¿Hoy cree que los textos de estudio son fidedignos o no los conoce? No los conozco, pero sí. Pero hay un relato. Pero si me han dicho, Sí. que se ha tergiversado la historia, si se ha tergiversado la historia, yo creo que hay que quitarlos de circulación. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Hay tupamaros que siguen insistiendo que lo que hicieron fue luchar contra la dictadura. Bueno, pero Es sabemos que falso y ridículo. No, es falso. Nosotros queríamos que se implantara la dictadura porque creíamos que nos favorecería para el trabajo de captación de gente. Pensamos que cuanto peor... Ustedes estaban locos de la cabeza. No, en ese momento el cuanto peor mejor estaba establecido, estaba Me hace aceptado. acordar al Frente Amplio en la época de la pandemia, cuanto peor mejor. Bueno, lo que pasa es que la historia a veces se repite con otros protagonistas. Lo que pasa es que hay que evitar que se repita de lo que estamos hablando. La vía lucha armada. Exactamente. Es gravísimo lo que dice, pero es honesto. Sí, yo creo que sí. Tremendo. No veo por qué. Yo vine a contar mi verdad. Es cuanto peor mejor. Sí, queríamos la dictadura y queríamos que nos invadieran, que nos invadieran los brasileros. O sea, nosotros tuvimos un presidente de la República Sí, que en un momento de su juventud sí, quería que vinieran la dictadura sí, claro, y que nos invadan los brasileros. claro. Era miembro del Y que MLN, igual que yo. Y que la gente pierda las libertades. Creíamos que con esa pérdida de libertades se aliaría a nosotros para terminar con la dictadura y entonces nosotros llevar adelante el cambio social que creíamos necesario. Era un medio indirecto de llegar a la revolución. Cuando pensamos que el mundo está loco hoy, tenemos que agradecer que no está tan loco como en los 60. No te creas, ¿eh? Yo creo que está bastante pirado el mundo, ¿eh? ¿Y Uruguay? Bastante. También. El Uruguay está enajenado. O sea, ahora discutimos... Hoy perdió Uruguay con Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, eso va a ser un drama. Que durante años faltó, o se sabía que iba a faltar el agua. No, y bueno, todavía seguimos discutiendo quién tiene la culpa. La culpa es de todos, pero nadie la acepta. El Uruguay es así. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos el apoyo de la población.
cuando los milicos empezaron a dar, ¿Les dice milicos de manera ofensiva? no, milico es el que hace la milicia. Coloquial, coloquial. El que hace la milicia. Incluso ellos mismos se llaman milicos. Mm. Cuando hay alguien que ellos consideran importante, no, pero entre ellos, yo he participado en reuniones donde hemos analizado qué pasó en aquellos años y qué pudo haber pasado y qué hubiera sido mejor y todo eso. Se llaman milicos. El milico o el milico aquel. No es peyorativo. Ajá, No es bien. peyorativo. Nos vamos a ir a la pausa. Bueno, muy bien. Pero antes de la pausa le voy a leer un mail. Venga. El mail que acaba de caer de un oyente, dice lo siguiente: soy vecino de la persona a la cual Amodio se apropió de su apellido e identidad, Correa. Y te puedo asegurar que gracias a este ser le arruinaron la vida. Hoy es una persona mayor la cual vive con los hijos y ni una pensión tiene. Gracias a este personaje que está sentado frente a vos. Yo creo que está, con muchísimo respeto, creo que está exagerando. Yo no elegí el nombre, yo no sabía que ese señor existía, es un nombre que se me asignó, yo no tuve ninguna responsabilidad. Yo usé ese nombre porque es el que se me asignó. Los militares le dieron. Exactamente. Luego de la pausa vamos a hablar del nombre que se le asignó. Y cuando yo vine en el año 2015, Ujú. yo sé que hubo gente que instigó a ese señor, al verdadero dueño del nombre, para que me reclamara a mí su plantación de identidad o algo así por Sí. el estilo, y que él se negó a hacerlo. Bien. ¡Pausa! Estamos con Amodio Pérez o Walter Salvador Correa Barbosa. Si usted va por la calle y le gritan: ¿qué, Walter? ¿Se da vuelta? Aquí no. En España sí. En España sí. Sí, porque allá me conocen como Walter. 37 minutos, van de las 6 de la tarde. Estamos con Amodio Pérez, ex guerrillero o ex terrorista. Según la concepción moderna, Sí, sí, terrorista. bien. Según la versión que se manejaba en aquellos años, delincuente político. Bien, o sea que lo que ustedes sentían que estaban haciendo, que era algo bueno, eran delincuentes políticos, Claro. eran guerrilleros. Claro, era lo que se decía, era aquellos que cometíamos delitos comunes con fines políticos. Bien, Asaltar un banco, como no era para vivir nosotros, o sea, para vivir bien, para comprarnos autos, casas, ujú, sino que lo hacíamos con un fin político, ujú. cambiar la sociedad. Estaba catalogado así, delincuentes políticos. Delincuentes políticos, pero guerrilleros. Sí, sí, bueno, quisimos hacer una guerrilla. Claro. Lo que pasa que después se difuminó esa idea de guerrilla y se llegó al disparate de enfrentar al ejército como si fuéramos otro ejército. Está bien, pero ¿está mal si yo digo que usted fue terrorista? Que Con usted, Huidobro, Mujica, Rosenkopf, son una banda de terroristas. con la acepción moderna del término terrorista, sí. Ujú. Con la acepción que se manejó en aquellos años y que permaneció hasta la década de los 90, Ujú. éramos delincuentes políticos. ¿Ustedes sentían que tenían que liberar a la sociedad? ¿De qué? De la opresión de la oligarquía. De la opresión de la oligarquía. Eso era lo que considerábamos. Ujú. Y de la lucha contra el imperialismo. Bien. ¿Usted sigue creyendo en que hay que luchar contra el imperialismo? El imperialismo ha cambiado de cara. ¿Quién es el imperialismo hoy? Hoy son todas estas organizaciones supranacionales que son las que dirigen el mundo hoy realmente. Por ejemplo, nómbreme. Uf,
no me acuerdo los nombres, pero Ujú. son estas organizaciones... Que se juntan todos los multimillonarios. Sí, sí, que no recuerdo los nombres, no recuerdo. Pero que son las que se están planteando en este momento la gobernanza mundial, hacer un gobierno supranacional y todo lo Me demás. suena algo como Bilderberg. Algo Sí, así. exactamente, Ujú. el Club Bilderberg. Ujú. Esa es una, porque hay más. Hay Lo más. que pasa es que responden todas a los mismos intereses. Ujú. Y están todas vinculadas porque el que no está en una está en otra y defienden todos los mismos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Los intereses de El las di- el grandes dinero, el multinacionales. dinero. El dinero. El dinero. El dinero. Ujú. Conseguir prebendas en un país, extraer materias primas dejando al país en la pobreza, porque no reinvierten en los países los beneficios que esas materias primas le dan, extraen del país, se llevan los beneficios fuera, todas ese tipo. El caso de UPM, por ejemplo, ahora el primer embarque de celulosa, al Uruguay no le deja nada. Es más, Fue un negocio del Frente Amplio eso. exactamente, Ujú. que este gobierno pudo por lo menos intentar renegociar y no lo hizo. ¿Usted cree que Tabaré Vázquez utilizó el poder y su mandato para beneficiarse económicamente a él y a su hijo? A sus hijos. ¿A sus hijos? Claro, tiene más de uno, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, yo creo que sí. Ujú. ¿Y por qué cree eso? Por toda la política que llevó adelante con las clínicas oncológicas, los negocios con Venezuela. En todas había un Vázquez que estaba prendido. Si no era el Tabaré mismo, eran los hijos. Ujú. Entonces, más claro, echarle agua. Ojo con el agua, ¿eh? Sí, sí, no, pero en ese momento se podía echar agua. Sí. Ahora no, porque no hay. Hablando de las clínicas oncológicas, ¿usted está al tanto de lo que hizo Tabaré Vázquez con los Leborne? Me estoy poniendo al tanto. Porque hay una historia que algún momento saldrá a la luz, que es que desde hace un montón de años los tratamientos oncológicos son una payasada, son fallutos. Está hablando de la salud de la gente, ojo. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Vamos a hacer un pedido de información al Ministerio. Ministerio de Salud Pública. Exactamente. ¿Usted lo va a hacer? Yo y un grupo de amigos. Ujú. ¿Por qué Sereni al final aceptó el ingreso del MLN, el MPP al Frente Amplio? Yo creo que le aseguraba el triunfo. Nunca lo quiso. Dicen que no. Dicen que no. Sin embargo, en el año 1971, los militares vinculados a Sereni participaron con el MLN y con un sector del Partido Comunista en lo que se dio en llamar Operación Contragolpe o Poncho Blanco, o algo. Sí, no recuerdo el nombre, la verdad en este momento no lo recuerdo. Que era para actuar en caso de que ganara Wilson Ferreira o que la votación del Frente Amplio fuera muy grande y se diera un golpe de Estado, a actuar en contra del golpe de Estado. Operación Contragolpe se llamó. ¿Usted se sentaría a la mesa a charlar con Mujica hoy? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo no creo que él quiera. Yo estoy dispuesto. Yo también. Yo ofrezco ¿Ah, sí? esta radio, este micrófono. Sí, bueno, pues se lo ha ofrecido, otros se lo han ofrecido. A Rosenkopf, por ejemplo, y no aceptan. Rosenkopf lo ha tratado de infeliz, Sí, bueno, pero otro que me tiene sin cuidado lo que opine. que dijo que le da asco. Sí, bueno, pero que me demuestre por qué. Ujú. Yo tengo elementos para demostrar las agachadas de Rosenkopf. ¿A qué le llama Las agachadas de Rosenkopf? Que me parece un lindo título para Las para una película. conspiraciones internas, cómo apoyó a este y a este otro para sacar a fulano y a mengano, ¿Dentro del MLN? dentro del MLN. Ujú. Hay en el archivo Cámpora, que todo el mundo nombra, pero estoy seguro que muy pocos lo han leído,
hay una carta un apunte del contador Cámpora, que dice, es necesario determinar, estaba escribiendo un libro, él, un proyecto de libro de la historia del MLN, y entonces dice, es necesario determinar en qué momento Fernández Huidobro y Sendik conspiran contra Amodio. Está dicho así. Ujú. O sea, ¿por qué había necesidad de conspirar contra Amodio? Éramos compañeros. Yo discrepaba con su línea política, pero si ellos se unieron fuera de mí, o sea, sin mi presencia, digamos, para discutir la línea del MLN, si se reunieron aparte, sin yo estar enterado, y sin estar enterado otros organismos del MLN, es porque me estaban haciendo la cama. Qué increíble, ¿no? Porque está hablando de Sendik, Exacto. cama, Sí, sí. y me acuerdo de Sendik hijo y el colchón. Sí, bueno. Pero es Todo tiene que ver con todo. una simple cosa. ¿Qué opina de Raúl Sendik hijo? Que es un pobre tipo. Yo creo que es una víctima del mito de su padre. Según tengo entendido... ¿Le quedó grande el apellido? Sí, la responsabilidad del apellido le pesó demasiado. Es como se decía antes, le quedó grande la camiseta. Ujú. Un jugador de fútbol, por ejemplo. Sí, claro. Le quedó grande la camiseta. Yo creo que a él le quedó grande. Y, Era el Delfín de Mujica. Exactamente. Y yo creo que eso fue lo peor que le pudo haber pasado. Porque él tranquilamente pudo haber llevado una vida de político normal. Lo que pasa es que fue promovido al cargo de vicepresidente y no tenía mérito para ello. Ujú. Era un indocumentado. No tenía una trayectoria política de ningún tipo, vamos. Hablando de la trayectoria política, ¿qué le parecieron los 15 años de política del Frente Amplio, de gobierno? Bueno, yo la conocí de afuera. Ujú. Yo Y soy hoy viviendo en Uruguay, ¿cómo ve? nefasta, evidentemente. O sea, el problema de la tierra, cómo se extranjerizó la tierra, cómo se entregó la industria a los intereses extranjeros. Aquí hoy en el Uruguay no se produce nada. Pero eso lo hizo la izquierda. Sí, claro. No, la izquierda no, lo hizo el Frente Amplio, que es otra cosa. ¿Por qué es otra Porque el cosa? Frente Amplio no es izquierda. No llevó nunca una política de izquierda. Ujú. ¿Y qué tipo de política llevó? La misma política Claro. que lleva hoy Sí, la coalición multicolor, sí. que se dice que es de derecha. No hay diferencias. La Ujú. política económica es la misma. Ujú. El Frente Amplio no es la izquierda. Yo creo que no. Ujú. Pero hay mucha gente que Que se lo levanta cree. las banderas. Que se lo cree. La izquierda, la Que se lo izquierda. cree. Bueno, Señalan de fachos a los de derecha. Claro, pero o a los porque que no, piensan diferente. porque no analizan, se mueven por consignas. Ajá. Entonces vos le tirás 4 o 5 consignas, la gente las repite y termina creyéndolas. ¿Es más fácil adoctrinar a la gente hoy desde el punto de vista político? Yo creo que siempre fue fácil, Ajá. siempre. Lo que pasa que antes nosotros pertenecimos a una generación que tenía una formación cultural más amplia que la actual. Más leída. Exacto, sí, más leída. Más leída y un más objetivo leída. claro, Y sabían. por lo menos entendíamos lo que leíamos. Nos podíamos equivocar, pero Sí. sabíamos lo que habíamos leído. Ujú. Cosa que en este momento dicen los profesores y los maestros que la juventud no tiene esa capacidad. Conociendo las estrategias del MLN, como usted comentó, cuanto peor mejor, ¿no? Ujú. Traslado esto a la política y al Frente Amplio. Sí. ¿Usted cree que la educación que tuvimos durante 15 años del Frente Amplio fue también con ese objetivo, cuanto peor mejor, para adoctrinar más y mejor a las masas? Bueno, cuando formábamos el MLN decíamos que la oligarquía, o sea, la derecha, descuidaba la enseñanza pública porque necesitaba gente ignorante, gente sumisa, gente que fuera posible engañar.
Ujú. Eso lo dijimos durante mucho tiempo, lo pensamos, lo dijimos, lo escribimos, están ahí los documentos. Después, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, va a hacer lo mismo. Descuidó la enseñanza pública, le importó un carajo la formación de la juventud, hasta el punto que hoy no saben leer ni escribir, prácticamente. Cuanto más ignorante, más adeptos Exactamente. tenemos. Más fácil es conseguir adeptos. Es más fácil maniobrar esas mentes. Cuanto más es así. Maquiavelo, Sí, siempre se ha dicho. perversión. Sí, bueno, lo que pasa, por eso digo yo que el frente no es de izquierda. ¿Y qué opina de la renovación política del MPP? Porque ya no está Mujica, no está Huidobro, ahora tienen a el Pacha Sánchez, por ejemplo, a Caggiani, a Sabino. Que son sucedáneos. Yo lo que les critiqué siempre a los viejos dirigentes del MLN, incluso los que compartieron conmigo la responsabilidad en el Ejecutivo, es que no creaban sus sucesores, no trabajaban para formar sus recambios. La gran ventaja que tuvimos nosotros en la columna 15, y por eso fue la mejor columna. La columna 15 fue la parte más agresiva del MLN No. en el momento más violento. No fue la parte más agresiva. Pero se encargaba de... Fue la columna mejor organizada, Sí. que por lo tanto procesaba mejor las operaciones que el Ejecutivo del MLN le encargaba. Está bien, pero ¿por qué Nunca actuó por sí sola. Está bien, pero ¿por qué hablaba de procesaba la información de manera más organizada y no dice las cosas como dice? La columna 15 del MLN era la que se encargaba de los asesinatos. No, se encargó de secuestros, se encargó de asaltos a bancos, Sí. se encargó de deschavar algunos negociados, se encargó de la financiera Monti, se encargó del Banco Francés e Italiano. ¿Le daba prestigio y orgullo formar parte de esa columna? En ese momento sí, claro. Estamos todos locos. No, todos locos no, en ese momento era lo que teníamos que hacer. ¿Nunca se puso en la piel de una madre que pierde a su hijo? O de gente que ha sido secuestrada. ¿Nunca se pusieron en el lugar de la otra persona? En ese momento no. Soy sincero. Eso no está bien. En ese momento estás en una situación de enfrentamiento, donde estás dispuesto a morir, entonces sabes que una de las posibilidades es que tengas que matar. ¿Tuvo miedo de morir alguna vez? Estando preso en el Florida, sí. En el batallón En Florida. el batallón Florida. ¿Por qué? Porque pensé que me iban a masacrar. ¿Y por qué no lo masacraron? Porque mi padre le había pedido al capitán Calcaño que cuando me detuvieran me trataran de la mejor manera posible. Era medio familiar mío y entonces me salvé. Yo no puedo creer que usted tenía como medio familiar un capitán de la Armada, De la Armada, ¿no? Del ejército. Sí, de las Fuerzas Armadas. Sí. Sí, lo que pasa no lo sabía. Y su padre fue a hablar con el capitán. Sí, estaba casada. ¿Su padre se angustió por usted? Sí, por supuesto. Mis padres sufrieron muchísimo. ¿Pero usted nunca se puso a pensar en eso? Después, en ese momento no. En ese momento lo pensé que era el sacrificio necesario que nosotros y que ellos tenían que hacer para conseguir un bien que era mayor. Ese era nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar y de actuar. Ujú. El sacrificio era necesario. Es así. Increíble. Hoy me parece mentira, Sí. pero en ese momento lo creí. Hoy soy incapaz de cruzar un semáforo en rojo. Ujú. Porque ahí digo, pero ¿cómo vas a cruzar en rojo? Y me pongo a pensar las cosas que hice siendo Tupamaro y bueno. Por ejemplo, ¿qué fue lo más desequilibrado que hizo más allá de robar bancos, secuestrar gente? Y eso, Ujú. Eso. cuando saltamos del Banco Francés e Italiano, nos faltaba una llave
¿Y qué hicimos? La fuimos a buscar al domicilio del tipo que faltaba. ¿Del tesorero o del banco? Sí, uno de las llaves que necesitábamos. El hombre se había ido antes y se había llevado la llave. Y lo fuimos a buscar. Dejamos todo el operativo montado y nos fuimos en un auto hasta Posito, hablamos con la señora, hablamos con él, lo convencimos que viniera, vino, y eso fue lo No más... lo convencieron muy amablemente, ¿no? No, le Sí. dijimos que... Le hicimos un cuento. Yo fui con un carnet policial. Es más... Porque usted trabajaba en artes gráficas. Sí, claro. Un gran falsificador. Exacto, sí. Bueno, algún mérito tuve. Bueno, Para el MLN. claro. Claro, en ese momento era así. Ser el gran falsificador Por supuesto. En es ese un momento, estratega en ese momento, de primera línea. En ese momento era necesario. Y yo lo hice. Entonces, fuimos a la casa de este hombre, le hicimos un cuento, le dijimos que el director del banco se había suicidado, que tenía que venir al banco, que era necesario su presencia. Y el tipo me llamó aparte y me dijo comisario, pues yo iba con un carnet, decía que era comisario. Me dice, por favor, hable con mi mujer, porque si se lo digo yo no me va a creer. Claro. Y entonces dije, señora, mire que necesitamos que su esposo venga al banco por esto y por esto. Y la mujer me dijo, mire, comisario, se lo creo porque me lo dice usted. Un gran embaucador, además de falsificador. No, embaucador, no, estaba cumpliendo un papel. Y además, iba por las azoteas, era... No, eso es falso, eso es mentira. ¿Es Eso mentira? es una historia que se cuenta del BP Colores, es mentira. Ujú, Se han contado muchas leyendas, esa es una. ujú. Le voy a nombrar a alguien. A ver, Me va a tener que decir la verdad. diga. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. El contador Saúl Feldman. Todavía no sabemos nada. ¿Por qué no se sabe nada? Bueno, sabemos muchas cosas. ¿Qué sabe? Que fue miembro del MLN, que ¿Fue después... muy cercano a Marenales? No, No. no. Fue miembro del MLN. Sí, fue más cercano, Recordemos que fue en más el- cercano al ñato. al ñato Huidobro. Al ñato Recordemos Huidobro. que en el año 2009 Sí, sucedió algo que fue inesperado en Uruguay. sí. Se descubrió un arsenal monstruoso que tenía el contador Saúl Feldman. Sí, Formó parte del MLN. sí, Valle, presidente en ese momento, lo presionó a Mujica y a Marenales. y a Marenales para que digan públicamente cuál era la relación que tenían Mujica con Marenales, Mujica Marenales con el contador Feldman. Y Mujica no abrió la boca. Yo creo que en ese momento tanto Mujica como Marenales sabían a quién pertenecían esas armas. ¿A quiénes pertenecían esas armas? No lo puedo decir porque no tengo en este momento la documentación. Bien, pero ¿sabe Cuando lo- o la escuchó? Tengo elementos para pensar cómo llegaron esas armas al Uruguay. ¿Cómo? Bueno, es lo que no puedo decir. Bueno, Porque si te digo eso, no tengo las pruebas. Tengo elementos para llegar a esa conclusión. entonces con esos elementos para llegar a la conclusión, No eran del MLN, no eran del MLN, no pero eran del Partido Comunista. no eran del Partido Comunista. Entonces, juguemos, no tenemos pruebas, No, pero juguemos. ¿De dónde sospecha que vinieron? no lo puedo decir porque no tengo las pruebas. Pero estamos jugando, no estamos acusando no, a nadie. pero esto es un juego muy serio, ¿no? Escríbalo acá que lo digo yo. No. Estamos lo mismo, para eso lo digo yo y me llevo el mérito. Responde, todavía le sigue gustando el ego que tiene, ¿eh? No, Sendik decía mucho que usted era muy ego. yo tengo el ego normal de toda persona que cuando discute y sabe que tiene razón, defiende su punto de vista. Yo a Sendí le discutí muchísimo. ¿Esas armas venían de una organización internacional Puede ser, o de un país puntualmente? puede ser. No, puede ser. tíreme, ayúdeme. No puedo estar hasta las 10 de la noche acá. Yo tampoco. Bien, Pues a las 10 de la noche estoy muerto de hambre. ¿No? está bien, perfecto. Traigan algo, por favor.
Bueno, perdóneme, ha pasado hambre en su vida recluido, ¿eh? No, ¿No? no, Es bueno que la gente lo sepa. no, no, ¿Los presos de la cárcel del pueblo sí pasaban hambre? no, ¿No? no. Volvamos a Feldman. Mm. ¿Cómo se tiene tremendo armamento? Tremendo arsenal. ¿Vino todo junto? No lo sé. Había armas muy viejas y había armas muy modernas. Entonces no pudieron venir todas juntas, porque si había unos Winchester del año de la pera Sí. y había lanzagranadas de último modelo, no pudieron venir todos juntos. La fiscalía no indagó lo suficiente, ¿no? No, por supuesto. El juez en ese momento, que era Jorge Díaz. Jorge Díaz, Que terminó siendo fiscal de la Eso. nación. Y Qué el- cosa rara, ¿eh? y el fiscal Percivale. Ajá. Entonces, el juez en ese momento, antes de tomar Jorge Díaz. Sí, antes de tomar conocimiento del caso, ya dijo que no tenía connotaciones políticas. ¿Cómo sabía él? ¿Eso se llama abrir el paraguas? Claro. Ujú. Y yo creo que se hizo el procedimiento de tal forma que terminara como terminó. Feldman muerto y que no se supiera absolutamente nada. Se le dio tiempo para que eliminara los teléfonos, quemara las agendas. Y estamos hablando del 2009, Sí, sí, estamos hablando del 2009. en plena democracia. Eso se dice que era plena democracia. ¿Usted cree que mientras el gobierno del Frente Amplio condujo los destinos de este país, hubo independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? No. La prueba está cuando vine yo. Ujú. El Poder Ejecutivo presionó para que se me procesara. Y llevó adelante una campaña de prensa donde participaron muchísimos colegas suyos, de todas las tendencias, de izquierda, derecha, centro, donde poco menos que se justificó mi procesamiento. Se me acusó de todo, de violador, de torturador, de todo. Y en Una septiembre, campaña de prensa absolutamente organizada. ¿Por por quién? por el niato, Fernández Huidobro, Ujú. que fue el padre de la idea. Que está muerto. Sí, claro. Ley de vida. Bebía demasiado y la cirrosis algún día lo iba a matar. Mujica también, bebé. Bueno, pero aguanta mejor. Tendrá mejor metabolismo. Cuando regresó al Uruguay, regresó con pelo largo, barba y lentes. Vine con barba en el año 98. Antes no. Después en el 98 vine con barba. Luego, cuando vine en el 2015, vine con la cabeza afeitada. Pero el viaje lo hice con peluca, todavía la tengo. Estuve tentado de traerla. ¿Para mí? ¿Te vendría bien? Ok. ¿Por qué no? No, está bien, está bien. Te abriga mucho. Hoy hay implantes que son muy buenos. Sí, bueno, Sí. ya veo que por eso no vas. Hoy hay No te tecnológicamente... imagino de cerquillo. la No, verdad. yo tampoco, pero hoy tecnológicamente Sí. es mucho más fácil engañar a las aduanas, ¿no? ¿Usted tenía miedo cuando pasaba las aduanas de los aeropuertos? No, porque mi documentación era legal, yo no tenía ninguna cuenta pendiente con nada, no estaba en ningún archivo, ningún fichero. Yo era un ciudadano libre. Y acá tuvo miedo, me refiero a que señalado como traidor del MPP, ¿tuvo alguna vez miedo de que lo mataran? Cuando vine, Le pusieron precio a su vida, más o menos. cuando yo vine, en el año 2015, la única condición que puse Ujú. para la gente que me organizó el viaje fue mi seguridad personal y la de mi compañera que era en ese momento que me acompañó en el viaje. Ujú. Fue la única condición que puse. Luego de la pausa vamos a hablar rápidamente de su vida en España, Ujú. donde vive su hijo, Sí, que a los 15 años se enteró
cómo era su verdadero nombre. Sí. Sí, se lo dijimos su madre y yo. Claro. Es increíble. Ujú. Usted vivía una vida de mentira. No, viví una vida plena, una vida de verdad. Ujú. Yo viví la vida. Me perjudiqué yo solo en muchos aspectos, pero yo he vivido plenamente. ¿Qué contactos tuvo con el Mossad? Ninguno. ¿Y Feldman? No lo sé. ¿Y con la CIA? ¿Usted tuvo contactos? No, ¿Y Feldman? creo que no. No vienen por ahí las cosas. ¿Cuántas chances tengo todavía? Empecé a descartar y llegar solo. Siento malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Seguimos hablando con Amodio Pérez luego de la pausa. Ya venimos. 13 minutos van de las 7 de la tarde. Estamos con Haciendo horas Amodio. extras. ¿Qué pasó? Haciendo horas extras. Nosotros hacemos horas extras cuando nos apasiona la radio, la entrevista, porque de acá no se va sin decir de dónde vinieron las armas de Feldman. Le voy a decir algo. ¿Qué nos jugamos? A que me voy sin decirlo. Bueno, no me conoce. Ah, bueno, sí. No me conoce. Si me vas a amenazar, No lo me estoy, entrego. no lo estoy amenazando. Pero acá también hay lugares donde podría quedar secuestrado. no me digas. Sí. Y no lo encuentra nadie. Pero mi familia está avisada, ¿sabe? Todo el Uruguay sabe que yo venía a este programa. Tiene razón. Así que Tiene razón. estoy salvado. Bueno, pero la audiencia que está enganchada con la nota me tira varios lugares que perfectamente podría ser lugar de donde han venido las armas de Feldman, el arsenal de Feldman. Me quedé con 4. A ver. Usted no me diga cuál es, pero dígame si la nombro o no la nombro. Nombro las 4. FARC, Rusia, ETA, Cuba. ¿Ninguno más? No. Bueno, la nombraste, sí. Una de esas 4. Sí. ¿Podemos ir descartando? No. Pues entonces me haces trampa. No, es que No, el juego no. no terminó. No, yo pues paro de jugar. No, está bien, está Me bien. retiro. FARC, Rusia, Sí, ETA sí, y Cuba. sí. Las armas, el arsenal de Feldman vino de alguno de esos 4 lugares. Sí, Y a Feldman lo mataron para que calle la boca y no abra la boca. claro. No se suicidó. No. Mm. El tiro que dice que lo mató es prácticamente En el cráneo en arriba. el cráneo arriba. Ujú. O sea, Difícil para suicidarse poniéndose el arma arriba en la cabeza, ¿no? exactamente. Claro. Un tipo que está respondiendo a un tiroteo y se quiere eliminar, busca la forma más fácil. ¿Y quién da la orden, por ejemplo, en un país como Uruguay, que digamos que cumple con todas las normativas de país democrático, que no está contaminado como otros países de Latinoamérica? ¿Quién da una orden? Mátenlo a ese. El jefe del operativo, ¿Quién era el jefe del operativo? no sé. Pero al jefe del operativo le dan la orden, o le dicen, ¿alguien Yo- más arriba? Yo creo que el procedimiento, en definitiva, obedece a las órdenes del juez. Y el juez fue Jorge Díaz, Jorge Díaz. el que después fue fiscal de corte. Exacto. O sea, usted, si yo no entendí mal, dice que el juez, Jorge Díaz, le da la orden al jefe del operativo de matar a Feldman. No, yo no dije eso. Yo dije que... Ah, entendí mal. No. Yo lo que dije es que la orden de entrar a eliminar, Sí. a entrar en un procedimiento de eliminación
de toda resistencia Ujú. la tiene que haber dado el juez, Ajá. que era Jorge Díaz. Yo no digo que dijo mátenlo, Ujú. pero hay un tiroteo, ¿eh? Y el hombre se resiste. Tenían muchas otras formas, ¿eh? Negociar con él, Sí, sí, capturaron. haberle cortado la luz, cortarle el agua, cosas que no se hicieron. Yo creo que fue un procedimiento mal realizado que tenía un único fin, que no se supiera que Feldman no podía salir con vida de ahí. Ahora, no es mi opinión sola, ya lo han dicho antes que yo, lo han dicho muchos. Sí, Si Feldman hablaba, ¿qué pasaba? y que se sabría de dónde venían las armas, ¿Y qué hubiera pasado? no sé. No sé qué habría pasado. ¿Alguna figura Pero- importante podría haber temblado si Feldman hablaba? ¿De nuestro país, políticamente hablando? Posiblemente, posiblemente, porque esos no eran delincuentes comunes tampoco. Eso respondió a un momento determinado que hubo una organización política que pensó en retomar la lucha armada. Ujú. ¿Está dando alguna pista en particular? No, estoy diciendo lo que pienso. Ujú. Usted se terminó yendo a España pactando con los militares, Sí, que le entregaron 2 pasaportes falsos, sí. No, falsos no, eran legales. legales, con identidad falsa. Exacto. Bien. Y los mismos militares lo acompañaron a usted hasta la frontera. Era la única garantía. O sea, no me podían dejar Aparicio Sarabia y Beloni. Sí, claro. Me tenían que sacar de Montevideo ¿Hasta dónde lo llevaron? hasta Rivera. ¿En auto? Sí. ¿En un auto militar? No, un Fiat brasilero. ¿E iban militares en el auto? Sí, el general, el entonces coronel Queirolo y Armando Méndez. Pero, ¿y que usted iba esposado? No, sí, sí nos íbamos, estábamos libres, ¿Y charlaban en el auto? por supuesto. Dentro del MLN lo tildan de traidor por pactar con los militares. Sí, bueno, pero Usted se ataja, dice yo traidor no fui. no, porque vamos a ver, yo en ese momento yo estoy acusado por algo que no había hecho. Yo estoy condenado a muerte Sí. por una cosa que el propio MLN la desmintió después. O sea, Marenale en el año 2009, ya que hablamos tanto del año 2009, Sí. desmintió en 2 oportunidades, una en un canal de televisión, que no sé cuál fue, pero tengo el reportaje que Gerardo Tagliaferro le hace en un programa que se llamaba Cantando las 40, Ujú. donde Marenale desmiente que yo haya entregado la cárcel del pueblo. Lo que pasa es que los libros que dicen que yo entregué la cárcel del pueblo siguen estando ahí. El desmentido nadie lo sabe. Ujú. Entonces, como dicen los historiadores, no, nosotros no nos guiamos por los documentos. Cualquiera va a la biblioteca, agarra alto el fuego y dice, va, este tipo entregó la cárcel del pueblo. Sin embargo, años después, el MLN lo desmiente y nadie se entera. Y usted pacta con los militares y se va a vivir a España con Alicia Rey, Exacto, que también fue compañera suya en el MLN, como habíamos hablado. exactamente. ¿Y se olvidan de la guerrilla? De la guerrilla sí. Nos olvidamos de todo. Hay que ver que nosotros fuimos con un dinero que estaba más que escaso. Ujú. Nosotros nos fuimos con un dinero que recolectó mi padre en la familia. Porque no pudo desenterrar las libras de Mailos. No, yo no las tenía ya. Hacía muchos años que no las tenía. Ese es otro tema. Algún día se sabrá quién las desenterró, quién las guardó. ¿Usted sospecha de alguien? Sí, claro. ¿Es del MLN? Sí. ¿Está vivo? No. Murió hace poco. El mismo que desenterró las armas que estaban en la chacra de Pando Ujú. ¿De quién está hablando? de un miembro del MLN. Dígalo. No,
Usted vino a decir la verdad. Sí, bueno, pero después me van a decir que no tengo pruebas. Y ya le dijeron de todo. Y bueno, Lo tratan de asco, infeliz. ya, bueno. Nadie me lo ha dicho en la Traidor. cara, nadie me lo ha dicho en la cara. Ujú. No porque nos vayamos a agarrar a golpes. No me lo dicen en la cara porque Bueno, saben, no se sostiene. porque saben que es mentira. Ujú. Saben que es mentira. Yo tengo elementos bastante para probar de que hubo una conspiración cuando la segunda fuga de Punta Carreta, Sí. yo era el responsable de la fuga Ujú. y Raúl Sendí hizo un sondeo para ver si era posible quitarme de la lista de los fugados, ¿Por qué? porque quería dejarme adentro. No me quería dentro del MLN otra ¿Por vez. qué entonces usted siempre fue tan, una persona tan complicada dentro de la agrupación? Complicado, ¿no? Yo discutía, yo no decía que sí a todo si yo creía que estaban equivocados. ¿Usted formó el MLN? ¿Se siente el autor? El MLN no, la columna, ayudé a formar la mejor columna del MLN. ¿Y en algún momento se le pasó por la cabeza, yo creé esto, lo voy a destruir? No, eso es una historia que es falsa también, eso de que me toqué la cabeza y que dije, esta tiene precio y yo hice el MLN y yo lo destruyo, eso es falso. Ujú. Yo En- conozco todas esas historias, las conozco, porque yo me leí absolutamente todo lo que se ha publicado. ¿Qué edad tiene? 85 años. Y no usa lentes. De sol, O sea, ve naturalmente... sí, afortunadamente sí. Ujú. Eso debe ser porque comí mucha zanahoria de chico. ¿Dónde vimos un conejo con lentes? Claro, buena, claro, buena apreciación. sí. Y se fue a vivir a España Sí, señor. y se fue a vivir con su señora del momento, Alicia Rey. Su Exacto. hijo nació 2 años después, Sí, nació en el año 74. 74. Ujú. Nosotros nos fuimos en el 73. Y a los 15 años, ¿qué fue lo que hicieron con su hijo? Bueno, nosotros siempre habíamos pensado, nosotros criamos a ese hijo, No lo nombra, no No. quiere decir No. su nombre. no. Nosotros criamos a ese hijo con espíritu amplio, muy liberal, pero siempre con la verdad por delante. Ujú. No fue un niño consentido, pero tampoco fue un niño al cual se le prohibieran cosas que nosotros le podíamos dar, que entendíamos lógicas, Sí. que el niño gozara de ellas. Entonces, un remordimiento que teníamos era qué pasaría si un día ese hijo se enteraba que le habíamos mentido Con la identidad. con la identidad, que él no era hijo del quien es él. De Walter. Exactamente. Y entonces dijimos, bueno, cuando cumpla los 15 años, se lo vamos a decir. Cumplió los 15 años y un día le reunimos y dijimos, mirá, queremos que sepas esto. Y dijo, a mí no me importa. Para mí, mis padres son ustedes como yo los conozco y lo que hayan hecho antes es su vida y a mí eso no me condiciona para nada. Y ahí quedó. Nunca más habló del tema. Muy maduro para su edad. Si La es verdad que fue sí, la verdad que sí, así. Ujú. la verdad que sí. Yo creo que eso se debe a Alicia, porque ella estuvo mucho más cerca del hijo que yo. Yo era el que aportaba los garbanzos Ujú. y Alicia durante los primeros años, 3 o 4 años de vida del niño, se dedicó en cuerpo y alma a su educación. ¿Alicia Rey todavía sigue manteniendo esa identidad falsa, la misma? Sí. ¿Cuánto hace que se separaron? En el año 90, 1990. Y usted obviamente sabe cuál es su identidad Lógicamente. falsa, claro, Lógicamente. pero jamás la dice. No.
¿Es un pacto que tuvo con ella? Exactamente. Ella vive. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Y se habla con ella? No, hace muchos años que no. ¿Por qué? Porque ella no le gustó que yo mandara las cartas en el año 2013. Hasta el año 2013... Al Uruguay. Sí. Hasta el año 2013 mantuvimos una muy buena relación, a pesar de que, bueno, yo había hecho otra relación de pareja Con una española. con una española. ¿Y a esa le contó que no era Walter, sino que era Amodio? Sí, pero en otro momento, sí. Después de 7 años. Por lo menos, sí. Una locura. Y O bueno, sea, ¿qué va a hacer? y se la bancó, Sí, porque era de izquierda. bastante. Sí, sí. Primero pensó que le estaba contando una novela. Sí. Y entonces le dije, bueno, hacemos una cosa. Saco los pasajes. Y vamos a Uruguay. Y vamos a Uruguay. Entonces la traje. A ella y al hijo que tenía ella. Ujú. Y la llevé a conocer los sitios que yo había frecuentado. Habló con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos. Y entonces comprobó que lo que yo le había dicho era verdad. Y así fue mi vida. Cuando llegó a España, ¿cuál fue su primer trabajo? Fui lo que en ese entonces se llamaba montador de planchas. Montador. Pasador de planchas de offset. Me estoy refiriendo a los sistemas antiguos que En España, en Madrid. España, en Madrid. Ahora, usted tenía un tío allí en Madrid. El tío no tenía domicilio fijo, era itinerante. Vivía en Inglaterra, en Francia, en Italia. Y eso tiene una razón. Sí, comercializaba con Traveler Checks, Comercializaba con... con cheques de viajero. Si lo pasamos al español básico, el tipo era punga, tenía una banda de delincuentes. Sí, él había sido punguista en su juventud. Y el primer trabajo, de los primeros trabajos que usted tuvo en España, fue también falsificar documentos para la banda de su tío. Lo intenté. No teníamos medio de vida, llevábamos ya 4 o 5 meses, se nos había agotado el dinero y surgió la posibilidad de que yo le falsificara pasaportes y empezamos a hacerlo y en ese momento conseguí un trabajo en una imprenta. Entonces Alicia me hizo ver que era un disparate seguir. Volver a tomar Exactamente. la vida de esa manera. Habíamos dejado atrás una larga historia y volver a ella cuando prácticamente ya no había motivos porque había conseguido un trabajo y no queríamos. Eso fue una solución desesperada. Entonces no fue necesario, cortamos la relación con ese tío y nada más, no nos vimos más. Nunca más nos vimos. Porque le falló como parte de la banda. Era Sí, muy bueno falsificar. ¿No le dan ganas de falsificar algo ahora, de grande? ¿No probó falsificar un billete de $100? ya lo hice, pero no aquí. Ya lo hice en aquella época. Ujú. Pasamos muchos dólares falsos. Teníamos compañeros en los bancos que se encargaban en los fajos meter los que hacía yo. ¿No le quedó ninguno? No. Vendría bien en este momento que el Uruguay está tan necesitado de dólares. Sí. No, pero vas a Argentina, Nos haríamos ricos. claro, Vamos a pensarlo. ya sos un terrorista dormido, ¿eh? En estado de letargo. Eso, ¿cómo se llama? Un lobo dormido. Un lobo dormido, un lobo Algo dormido. así se dice, Te sí. lo rascás en cualquier momento. Espero que nadie se lo tome en serio. Esperemos que no. Eso, ¿Cuántos desaparecidos hay en Uruguay? no lo sé. Nunca. Algunos hay. Claro, pero me estoy refiriendo a la época de la dictadura, ¿no? Sí, no sé. ¿Cuántos supone que hay?
Bueno, hay diferencia. Hay unos dicen que hay 200 y pico y otros dicen que hay 26. Entonces, entre 26 y 200 y pico, ¿quién sabe cuántos hay? Ujú. No lo sabe nadie. Quizás algún miembro del comité de familiares lo sepa, ¿Y por qué no lo dice? porque se ha alargado tanto el silencio y la marcha de los desaparecidos, que ahora salir a decir que durante años se ha defendido la desaparición de determinados sujetos o sujetas Ujú. que resulta que están vivos, sería una estafa también. Entonces yo creo que no se dice ¿Usted por cree eso. que hay algún caso así? Sí, sí, estoy convencido. Estoy convencido porque los militares me dijeron que casi todos los detenidos en Buenos Aires después del golpe de Estado, que eran miembros del PVP y del MLN, terminaron trabajando para los servicios. Ujú. Entonces, esa gente la hizo mejor que yo. A mí me dieron el documento y se supo que yo me había ido. O sea, Héctor Amodio Pérez estaba vivo en algún sitio. Ujú. Esta gente se la dio por desaparecida. Tiene otra identidad, otra documentación y la historia dice que lo mataron o que desapareció. O sea, lo que está contando no puede pasar por alto. Es una denuncia grave. Sí, pero no es la primera vez que lo hago. Está bien, pero sigue sorprendiendo de la misma manera. Hay muchos desaparecidos que están cobrando familiares un resarcimiento económico Ujú, y las personas están vivas con otra identidad. exacto. No sé quiénes son, porque eso no lo saben ni siquiera, porque los que otorgaron esa documentación falsa en aquellos años ya no están. Claro. Entonces los que participaron, los que estuvieron cerca, los que conocieron el modus operandi, saben que eso pasó. Pero es imposible decir quiénes fueron beneficiados con ese trámite. ¿Alguna vez se vistió de militar? No. En España compré unas camisas que se vendían en el rastro, que tenían charretera y todo, pero eran camisas normales. No. Pero usted se encontró con un tupamaro con... Vamos a ver, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros teníamos, estábamos en los cuarteles con la ropa que te habían detenido. Ujú. Entonces, casi nunca estabas suficientemente bien abrigado. Sí. Entonces, a mí particularmente, a mí se me proporcionó un poncho para estar abrigado en la habitación que tenía como residencia en el Florida. Está bien, pero el tupamaro Y- Listre lo encontró en la calle vestido de Eso, capitán. pero por favor, ¿Es así? uno ha dicho que de capitán, otro ha dicho que de soldado. Ujú. Vamos a ver. Listre dice textualmente, ¿qué haces, loco? O sea, ¿a vos te parece que yo estoy vestido de capitán? Listre baja de un ómnibus y Listre me va a decir, ¿qué haces, loco? No, eso es una fantochada. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Es más, Listre no se quiso cargar conmigo. ¿Por qué la gente le tiene que creer a usted y no al relato oficial del MLN? Bueno, porque yo creo que con el tiempo he podido demostrar que muchas de las acusaciones que se me hicieron son falsas. Entonces yo no puedo demostrar que no hice una cosa. Los que tienen que demostrar que hice, que salí a la calle a marcar, son los que me acusan. No han podido demostrarlo. Los militares que llamaron a declarar lo negaron. Ujú. Solo uno, el hoy coronel retirado Orosmán Pereira, dijo que yo había salido a detener gente con él y que habíamos detenido a un tal nieto. Le pregunté a qué nieto y me dijo que no sabía.
Y le pregunté en el careo dónde lo detuvimos y me dijo que no se acordaba. ¿Por qué cree que sigue vivo usted, Amodio Pérez? Porque Porque me he cuidado mucho. No. Como bien, duermo bien. está bien, pero el MLN se la tiene jurada desde que lo trataron de traidor. Me la tuvo jurada. ¿Por qué no lo mataron? Digo yo que no me habrán encontrado. Ahora, yo procuraba que no me encontraran también, lógicamente. Ujú. Para terminar, primero le quiero agradecer la charla, que es interesante. Sobre todo para que la gente saque después sus propias Sí, conclusiones. sí. Hábleme de Pascasio Báez. ¿Es el hecho del MLN que más lo remueve? Sí, pero no fue el único. Vamos a ver. Hábleme de ese caso primero. El MLN nunca había privilegiado un local por la vida o la prisión de un integrante del MLN. Se perdieron muchos locales por errores de funcionamiento, porque había caído alguien que estaba en conocimiento de ese local, y entonces ese local podía estar en peligro, y entonces esos locales se abandonaban. Se trataba de recuperar lo más posible, armas, dinero, lo que fuera. Perdón. Tome agua tranquilamente mientras estamos con Amodio Pérez, ex guerrillero, ex terrorista. Eso, bueno. No tenga miedo. Tampoco es para tanto. Bueno, tenga miedo. Yo Fue miedo, terrorista. Bueno, ya está. Tampoco es grave. ¿Cómo que no? Es grave, es grave. ¿Ser terrorista? Claro. Lo que pasa es que en aquel cambió la semántica. Por eso digo, hoy, Por eso hoy que cambió estamos en el tiempo que vivimos, Por es eso un cambió la terrorista. semántica, cambió el lenguaje. Es como estar con Yasser Arafat, por ejemplo. Bueno, Yasser Arafat, hace poco yo escuché a un político uruguayo que reivindicó su labor al frente de la OLP. Buenísimo. ¿Quién es ese político? Me encantaría conocerlo. Es que tiene razón. Yasser Arafat llevó a la OLP en su momento a una lucha por la independencia de... ¿Se acuerda que secuestraban aviones, no? Sí, claro. Que mataron 11 deportistas en Múnich. Que sí, Sí. todo eso sí. Pero... Pero Evitemos el tema porque si no nos vamos a la 10 y no sé cómo nos vamos a ir. nos vamos a ir como amigos que somos. Bien, no tengo amigos terroristas. Como respetuosos que somos. Ahora sí. Me iba a hablar de Pascasio Báez. Bueno, Pascasio Báez era un peón de campo, precisamente un integrante de una clase social que el MLN decía que defendía. Sin embargo, no tuvo empacho en eliminarlo para salvar un local que le había costado al MLN mucho esfuerzo construirlo. El Caraguatá, que era un polígono subterráneo de tiro, fábrica de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, el MLN prefirió eliminarlo porque perdía el local. Si lo dejaba libre, perdía el local. Entonces prefirió eliminarlo. Para eso contó con la colaboración de los dueños de la chacra. Yo tengo las declaraciones de Manera, Jorge Manera, realizadas en el año 72, en septiembre del año 72, donde relata con pelos y señales todos los detalles de la muerte de Pascasio y de su enterramiento, y da detalles de todas las alternativas que se manejaron. Hacerle un tratamiento antialcohólico y integrarlo al MLN era una de las posibilidades. Entonces, cuando yo leí eso y leo que dice que nadie conocía a Pascasio, que el dueño de casa
Néstor Esclavo no sabía, no conocía a Pascasio Báez y era de Pan de Azúcar, ¿cómo sabía el MLN que Pascasio Báez era alcohólico? ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando Pascasio Báez fue al local del Pato Freire y contó que había visto a gente salir de abajo de la tierra, uno de los que escuchó era integrante o simpatizante del MLN y avisó lo que estaba pasando, que Pascasio Báez estaba diciendo en el bar determinadas cosas. Y ese hombre mandó a Pascasio Báez a buscar el caballo que antes Pascasio Báez había ido, lo llevó a pastar. Y entonces lo estaban esperando. La historia que se contó, esa de que fue de casualidad y todo lo demás, no. Se hizo una estratagema para que Pascasio Báez fuera nuevamente a buscar el caballo y ahí lo detuvieron. Lo detuvieran. Y lo detuvieron y lo mataron. Ahora sí. Por haber descubierto la tatucera. Exactamente, la entrada a la tatucera. Ujú. Porque usted habla de un local como si fuera un shopping. No era un shopping, no es un local, es una tatucera. Sí. Lo que pasa es que estaba, tenés que plantearte, no se puede ver, no se pueden analizar los sucesos de aquellos años con la mentalidad de ahora. Hay que tratar de ubicarse en la dinámica de aquellos años, que fue un error, fue un asesinato terrible, incluso se consideró así incluso en aquellos momentos. Pero hay que ver por qué se llegó a esa conclusión. El MLN estaba en un proceso de división interna y ese local era una base fundamental para la columna del interior. La tatucera. La tatucera era un local fundamental de la columna que dirigía Raúl Sendig. Y Raúl Sendig estaba en esos momentos cuestionando la política del Ejecutivo que tenía una de las alternativas, era hacerle perder ese local. Con lo cual el enfrentamiento con Sendig se iba a agudizar. Prefirieron matarlo antes que hacerle perder el local a Sendig. ¿Quién tomó la decisión de matar a Pascasio Báez dentro del MLN? El comité ejecutivo. ¿Quién dio la idea? El comité ejecutivo. ¿Quién dio la idea? No lo sé, pero había 4 miembros. ¿Eran? Mauricio Rosenkopf, Adolfo Bacen Alanís, Donato Marrero y Henry Engler. Son esos, lo declara Rosenkopf, están las actas de Rosenkopf, las publicó María Urruzola. Mataron a un tipo, bueno, mataron a mucha gente, pero en este caso, con Pascasio Báez, mataron a una persona porque sin querer descubrió la tatucera. Exactamente. Sí. Ustedes tienen el infierno ganado. Es posible. Si existe, sí. Es posible. Yo estoy tranquilo porque creo que no existe. Lo que pasa es que fue una época del Uruguay nefasta para el Uruguay, evidentemente. Todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella situación, pero no fuimos los únicos responsables. Hay todo un sistema político que contribuyó con su acción o con su inacción a que eso se diera, que se ha ido, como se dice en España, se fueron de rositas, no tienen responsabilidad ninguna. Hubo 2 demonios que se enfrentaron. ¿Creen la teoría de los 2 demonios? Yo no, por favor, no. Esa es la excusa del sistema político para lavarse las manos. Echarle la culpa a los tupas y a los milicos. Gracias a Modio Pérez por venir. Es interesantísimo escucharlo. Bueno, me alegro que haya sido así. A Mujica lo hemos invitado muchísimas veces. Y, No ha venido nunca. bueno,
A Lucía Topolansky también la invitamos. No ha venido nunca. ¿Qué tendrán miedo que le pregunte? Pues a lo mejor lo mismo que me has preguntado a mí. Cambiando de nombre le podías preguntar a ellos lo mismo que me preguntaste a mí. Usted delató, usted hizo esto, usted pactó, usted... Y si cuentan la verdad, ¿qué pasaría? Es que no te van a contar la verdad, porque si cuentan la verdad se desmorona su imagen. Gracias por venir. No hay por qué. Nos vamos a ir con el Sino Paso. ¿Qué es eso? El Sino Paso es una sección que tiene algunas preguntas, pocas, donde usted solo puede responder. Ya me hiciste esa la vez anterior. Claro, pero esta con otras preguntas diferentes. ¿Ah, sí? Sí, Pero no, paso. ¿Tan qué? ¿Tan jodidas como aquellas? Ah, le quedó grabado. Sí, claro. Es malos es la manera que tengo de torturar a los entrevistados. Si lo sé, no vengo. Respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Estamos con Amodio Pérez. Le choca un poquito que le diga terrorista. Ya me acostumbré. Ahí está. Me lo podés volver a decir que ya no reacciono. Muy bien. Bueno. Vamos con el Sino Paso. Venga. Solo puede utilizar 2 pasos. Solo 12, cuide los pasos. Vamos. Amodio Pérez es el chivo expiatorio adoptado por el MLN como explicación de la derrota de la guerrilla. Sí, ¿Hay un pacto de silencio entre tupamaros y militares? sí, ¿Se arrepiente de los excesos cometidos por el MLN? sí. ¿Se sabrá algún día qué sucedió con los ciudadanos uruguayos desaparecidos? Espero que sí. ¿Mienten quienes aseguran que usted es un traidor? Sí. En la educación pública, ¿se ha enseñado con ecuanimidad sobre la guerrilla en Uruguay? No. ¿Hubo actos del MLN a los que puede considerar como ataques terroristas? En el concepto actual, sí. ¿Señaló a compañeros en la calle? No. ¿Trabajó para el Mossad? No. ¿Hubo traidores en el MLN? Sí. ¿Colaboró con la CIA? No. ¿Había un vínculo entre Saúl Feldman y la dirigencia política del MPP? Yo creo que no. ¿Hubo agrupaciones tupamaras vinculadas a las explosiones de cajeros automáticos No. de la última década? Sí, nada. Esos son delincuentes comunes. Ustedes también. ¿Eh? Ustedes también. Políticos. No, quiero decir que no respondían a un interés político. Ok. La cercanía entre los tupamaros y la ETA explican los sucesos del Hospital Filtro en 1994. Sí. ¿Le hubiera gustado un encuentro con Fernández Huidobro antes de su muerte? A mí sí. ¿José Mujica fue el peor presidente que tuvo Uruguay desde el 85? Sí. ¿Manini Ríos empatiza con los represores detenidos en Domingo Arena? Sí. ¿Sanguinetti guarda secretos sobre el pacto del Club Naval? Sí. ¿Cabildo Abierto es un partido de sesgo fascista? No. ¿Votará el Frente Amplio en las próximas elecciones? ¿Yo? Sí. No. ¿Se postularía para acceder al Parlamento? No. ¿Usted hace política partidaria? No. ¿Hay quienes preferirían... Colaboro, es público, en la recogida de firmas para el partido de Eduardo Luz, pero esa es mi participación. Se Bien. puede considerar una aportación política, sí, pero Bien. de ahí ¿Hay no va a pasar. quienes preferirían verlo muerto? Es posible, sí. ¿Hubo quienes quisieron matarlo? Dicen que sí, ¿Está orgulloso de ser quien es? sí. ¿Mintió durante esta entrevista? No, ¿Y en la última pregunta? tampoco. Chao. Gracias, Amodio. Un placer. Es todo Gracias lo a que yo ustedes. ¿Tiene arma en su dormitorio? No, ¿En su casa? tampoco. siento.